Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al genial escritor alemán Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura en el año 1929 y uno de los grandes representantes de la literatura universal. Mann forma parte de este conjunto de escritores con talento enorme, pero que también se han formado solos y cuyo entorno familiar y económico pues le fueron de gran ayuda para poder desarrollar su vocación. Mann nació en 1875, todavía en plena eclosión de las mejores mentes y plumas de la literatura universal en el siglo XIX, y vivió rodeado de una familia burguesa de clase alta. De hecho, como se estilaba en esa época, recibió una educación privada y no fue a un colegio de educación primaria, y vivió sus primeros y más importantes años formativos en Lübeck, todavía bajo el influjo de un sistema político imperial en Alemania. Cuando él cumplió los 18 años, su padre falleció y se mudó junto a su madre y a sus tres hermanos a Múnich. Pero previamente existió un periodo en realidad importante en el que Thomas Mann pasó una temporada en el Katharinium, una institución prestigiosa donde debía continuar sus estudios para estar al mando de un negocio dejado por su padre. Pero en realidad Thomas Mann nunca estuvo muy dedicado a las tareas académicas, por lo que dejó truncos estos estudios para dedicarse por primera vez ante sus inclinaciones literarias, que de alguna forma habían influido en él a través de su hermano y también futuro escritor Heinrich Mann. Así, por este medio y por otros intereses propios, sobre todo, comenzó pues a tener algunas lecturas sobre Friedrich Nietzsche, Schiller, Heinrich Heine y otras personalidades en realidad bastante reconocidas de la literatura alemana. De hecho, los primeros escritos de Thomas Mann son sobre poesía o versos en sí mismos. En esta primera etapa él se consideraba pues más como un poeta. Con el tiempo, sin embargo, él escribiría también algunas obras de teatro y también algunos cuentos que fueron publicados en pocas revistas de la época. De hecho, en esta primera etapa, tras la muerte de su padre, tanto él como su familia recibían una pensión como herencia que les permitió vivir pues con cierta holgura y con una comodidad pues que le permitió también dedicarse casi exclusivamente a la literatura. Varias de sus primeras producciones literarias de hecho fueron rechazadas en revistas, pero luego adquirió bastante notoriedad con el cuento El pequeño señor Friedemann, publicado en 1896. Así, al año siguiente también ocurre otro episodio importante en la vida de Thomas Mann, pues viaja con su hermano a Italia, donde visitaron dos ciudades también que influyeron mucho en su posterior, o que se reflejaron en su posterior obra literaria, que fueron Venecia y Nápoles. Son años muy productivos para Thomas Mann porque también comienza la redacción de otra de sus grandes novelas, que se llama Los Buddenbrook. Hasta los primeros años de 1900, la carrera entonces de Thomas Mann empieza pues un ascenso impresionante con otras historias en curso y que va publicando, ¿no? Para este momento de su vida ya Thomas Mann había tenido ciertas experiencias homoeróticas. Él de hecho se había sentido atraído desde muy joven y ya en su vida adulta hacia otros compañeros de su clase en el Catharinium, cuando todavía estudiaba el bachillerato, o incluso ya en su carrera ya un poco más consolidada, también tenía pues cierta atracción, cierta inclinación hacia colegas de su mismo sexo, ¿no? Algunos eran pintores, otros eran de algún pues mundillo intelectual en el que se desenvolvía pues naturalmente. Todas estas experiencias le sirvieron también a Thomas Mann para pues poder tomarlos de inspiración y idear algunos personajes o ficciones como el de Tazio en La muerte en Venecia, una novela suya, u otros personajes que luego aparecerán en novelas como Antonio Kroger o incluso en La montaña mágica. Durante la época de la Primera Guerra Mundial, Thomas Mann se entusiasmó con los proyectos expansionistas de Alemania, pero con el tiempo fue concentrándose mucho más en sus propias labores literarias, hasta que al final de esta gran conflagración, como se le llamaba también, publicó una de sus novelas, o la novela quizás más reconocida, que es La montaña mágica, y que le hizo ganarse pues un renombre a nivel internacional. Las ganancias, la posición que ocupaba literaria y económicamente también le permitieron a Mann vivir de forma incluso mucho más cómoda aún, ya que pudo pues construirse una casa de playa y también pues una mansión para su familia en Múnich. Ya con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Thomas Mann demuestra más bien una postura mucho más agresiva contra el nazismo, contra el autoritarismo, contra la persecución injustificada, totalmente discriminatoria contra los judíos, y pues Thomas Mann llega al punto de exiliarse de Alemania, ¿no? Pero también con gran preocupación de perder a la lectoría de su propio país por los proyectos que tenía consigo, ¿no? Proyectos literarios. En este periodo, poco antes de que se desencadenase la Segunda Guerra Mundial, Mann obtiene el Premio Nobel de Literatura en 1929. La decadencia, la creatividad, el arte, la muerte, la belleza, la ambigüedad de las propias relaciones familiares y su complejidad son solo algunos de los temas más destacados pues, que tiene Thomas Mann a lo largo de su obra, ¿no? Y él finalmente en 1955
Después de haber sostenido algunas polémicas con su hermano por la ambivalencia en algún sentido de no tomar posturas en materia política sobre el nazismo, falleció a causa de una trombosis. Bien, teniendo en claro un poco pues de la intensa y de la gran cantidad de puntos importantes en la vida de Thomas Mann, vamos a revisar ahora uno de sus libros que tiene una extensión en realidad un poco corta y que requiere sin embargo una lectura atenta. Me refiero a Mario y el hipnotizador, que lo tengo acá en mis manos, o que en otras traducciones también lo pueden encontrar como Mario y el mago. La edición que les presento hoy es del año 1945 y pertenece a una editorial argentina. Y la historia de esta novela ocupa en realidad poco menos de 80 páginas. Y tiene un ritmo y una estructura simple, sin alteraciones de tiempo. Mario y el hipnotizador tiene un argumento sencillo. Una familia se muda a Italia, a Torre di Venere, una localidad muy cerca a Génova, y vive un ambiente ligeramente hostil desde que se encuentran en esta localidad, ¿no? Y pronto también se verán enganchados por una especie de feria con un atractivo principal, un mago, un hipnotizador de nombre Cipolla, un hombre con apariencia inofensiva, pero que tiene muchos trucos, es un ilusionista y de alguna forma encanta a su público, ¿no? Y esta segunda parte de la historia es la que tiene una gran originalidad por los diálogos, las concepciones que se muestran sobre la humanidad, los cambios y las reacciones que pueden tener ante determinadas situaciones, ¿no? La colectividad también es presentada en algún momento como una colectividad grotesca, pero también de las individualidades que se resisten a ser engañadas, ¿no? Es un cuento muy interesante en realidad que se lo recomiendo mucho y bueno, vamos a citar algunas partes de esta novela breve. Uno recuerda a Torre di Venere con pena y enojo. La extravagancia que flota en su ambiente es algo que molesta e irrita. A esta desagradable impresión viene a unirse el encuentro con aquel terrible Cipolla, en cuya persona parece haber cristalizado de una manera funesta, aunque muy humana, toda la aviesa inclinación y perversidad de un carácter. El terror que acabó por inspirar también a los niños era por sí mismo una impertinencia basada en una errónea interpretación de las cosas y en las falsas apariencias de tan singular personaje. Sin embargo, por suerte no comprendieron dónde acababa el espectáculo y empezaba la catástrofe, y así pudimos dejar a los pequeños en la consoladora ilusión de que todo no había sido sino ficciones de escenario. Estas son las líneas iniciales de la novela. El arranque pues empieza ya con un anuncio, con una intriga. ¿Quién es Cipolla? ¿Por qué su presencia asustó tanto a adultos y a niños? ¿Por qué se confundió el espectáculo con una catástrofe? O sea, son preguntas que nos hacemos porque el narrador, en este caso un padre de familia que llega a pasar una temporada en Génova, como les había comentado, nos irá proporcionando algunos datos que pues completan esta premisa a medida que avancemos en la novela. Y si bien la trama y su estructura, como les comentaba, también es sencilla, es lineal, Thomas Mann ya nos introduce en un espacio físico en el que se desenvolverá pues toda la trama y lo que iremos descubriendo también generando expectativas. Vamos a ir ahora con la segunda cita. En todo caso, no se respiraba en aquella atmósfera un solo átomo de mansa y confiada alegría. Faltaba esa ligera desenvoltura. El público se mostraba escamado y reservón, ignorándose al principio en qué sentido, con cuál intención, pero advertíase a la legua que imperaba allí un falso empaque y un torcido concepto de dignidad, un decidido apego a la ostentación. Pronto se echaba de ver que el factor de la política influía grandemente en ese hosco recelo hacia nosotros, y que el nacionalismo desempeñaba un papel de primer orden en la conducta de aquella gente. Lo cierto es que la playa estaba llena de niños patriotas, circunstancia anormal y aterradora. Los niños forman por sí mismos un linaje aparte, son otra sociedad distinta, tienen, como si dijéramos, su propia nación, y aunque diferente el léxico entre ellos, allí donde se reúnen constituyen enseguida una pequeña comunidad de hombres en ciernes. Este es uno de los puntos más traslúcidos de la novela y que bien puede identificarse con la opinión del autor, de Thomas Mann. Recordemos que esta historia fue publicada en el año 1930, en el periodo de entreguerras y cuando el fascismo y las ideologías radicales con el nacionalismo como buque insignia de diversos países europeos estaban en auge. De hecho, el padre de familia, quien nos cuenta esta historia, nos da su crítica de que incluso los niños se han visto contagiados por esta especie de corriente política e ideológica. Y de hecho, tanto el narrador, el padre de familia, como sus acompañantes, pues sienten de alguna forma un aislamiento o un rechazo por parte de los italianos. Es un punto importante porque ya grandes escritores de la época condenaban o daban su punto de vista contra los dogmatismos y la xenofobia, dependiendo también del líder que encabezaba pues, estos movimientos en Europa. Vamos a ir con la última cita del programa. Los temblores convulsos y las contracciones del sujeto fueron creciendo por momentos. Levantó los brazos, separó las rodillas, todas las articulaciones se desentumecieron, agitáronse de pronto las piernas y bailó. Bailando siguió a Cipolla como un oso hasta la plataforma, donde quedó dando vueltas en unión de los otros tres peleles, que seguían haciendo lo mismo.
mientras el público aplaudía frenéticamente. Entonces pudimos ver mejor el rostro del vencido, que, desde la plataforma, públicamente se ofrecía, sonreía gozoso entornando los ojos. «Cuánto me divierto», parecía expresar su semblante. En medio de todo nos consolaba verle ya mucho más satisfecho que cuando se debatía contra la imposición del mago. Puede asegurarse que el caso hizo sensación. Se había roto el hielo y el triunfo del italiano resultó rotundo. La varita de Circe, la fustita de cuero con puño de plata, había impuesto su dominio. En el punto y sazón a que me refiero, a las 12, bien sonadas, según mi cuenta, bailaban en el tablado 8 o 10 personas. Pero también la sala se había contagiado. Despertaba en todos el mismo apetito, un prurito irresistible que encendía la sangre y movía los pies de aquella masa humana. Aquí, en este último fragmento que les presento de esta novela impresionante, podemos leer los efectos que causan las habilidades del mago Cipolla. Aparentemente una persona sin importancia, jorobada, casi incapaz, pero contradictoriamente extravagante, cínico y encantador. Para este momento de la historia, el habilidoso señor ha hecho y deshecho prácticamente con su público, pero nunca tan visible como en este punto en el que unas cuantas indicaciones, unas palabras, unos gestos o unas ideas desconcertantes mueven a su auditorio a hacer lo que él les ordena. Este punto es crucial en la historia porque es lo que más se asemeja a los dictadores de la época, según han mencionado los críticos, ¿no? Que es encandilar a un pueblo, moverlos hacia un fin común, pero más importante todavía, la finalidad de manipularlos o engañarlos. Y este baile colectivo es incluso simbólico porque se anula el pensamiento o el análisis de un grupo relativamente grande de personas hasta el punto de que el mago les hace creer que están allí bailando por voluntad propia. Con estas citas que acabo de leerles creo importante mencionarles varios puntos, ¿no? La novela se publicó en un periodo donde los señores Cipolla, por decirlo de alguna manera, estos magos, eran comunes y estaban muy arraigados a la política, al fascismo y al autoritarismo. De hecho, varios críticos han comparado el personaje de esta historia, el mago, con Benito Mussolini, a quien se le llamaba el Duce y fue una de las figuras principales del nacionalismo italiano. Otro aspecto destacable es que algunas de las historias que escribió Thomas Mann están ambientadas en Italia. Este país, por su naturaleza, su belleza, sus gentes y sobre todo la sensibilidad, el foco cultural que significó en alguna época, lo atrajeron mucho. La muerte en Venecia, una de sus novelas más destacadas, de hecho está ambientada en toda esta ciudad y bueno, los personajes también se ven influidos por las nociones de filosofía y de belleza, ¿no? Si bien he podido contarles que Mario y el hipnotizador o Mario y el mago, como está en otras traducciones, tiene una lectura política, también tiene una lectura literaria muy enriquecedora, porque expresa las ideas que tiene el autor, desde luego en palabras de sus personajes, acerca de la muerte, la libertad e incluso el cuerpo físico, ¿no? Se trata de una historia llena de ambigüedades y esta capacidad de tener múltiples puntos de vista también es lo que hace esta novela breve una de las mejores logradas de Thomas Mann. No solamente en lo alegórico tiene una gran importancia, sino que en el aspecto estrictamente literario también tiene un despliegue de estilo realmente envidiable, con unas personalidades y unos personajes únicos, de esas que quedan grabadas por mucho tiempo en el lector. De este autor alemán, Thomas Mann, les recuerdo que pueden leer también otras novelas suyas como La montaña mágica, Dr. Faustus, Los Buddenbrook y otras recopilaciones de cuentos que pueden encontrar en librerías de segunda mano o en las grandes cadenas. La editorial de bolsillo, de hecho, también ha ido publicando en los últimos años algunas de sus novelas como La montaña mágica o incluso La muerte en Venecia. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida, www.radioconexionvida.pe. Y conmigo será hasta el próximo programa.